president de Prevenció d'Accidents de Trànsit, el senyor Vicente Sánchez. Buen día, no saludo a nadie porque ya los he saludado a casi todos por ahí, y a los que no haya saludado, pues bienvenidos. Hoy voy a expresarme en castellano, como siempre, por si hay por aquí alguien de fuera, para que sepa que aquí no tenemos problemas con la lengua. Inteligencia artificial, hoy toca. Yo espero que cuando termine hoy este foro haya sido capaz de entender algo, porque de momento entiendo muy poco de todo esto. Sé, hay algo que lo tengo muy claro, y es que la inteligencia, sobre todo aplicada en los vehículos a motor, cada vez nos están poniendo más fácil el conducir. Antes no teníamos prácticamente ayuda y hoy tenemos vehículos que prácticamente lo hacen casi todo. Espero que nunca lo tengan que hacer todo. Pero ese poco que tenemos que hacer, de momento no sé si es que nos estamos confiando demasiado, pero nosotros lo estamos haciendo cada vez peor. Lo estamos haciendo cada vez peor porque con la ayuda que tenemos no somos capaces de coger el camino que necesitamos, y es bajar la siniestralidad. Tenemos un compromiso de bajar a cero, pero llevamos 5 años estancados y desde luego ayuda tenemos, pero la parte nuestra, no sé si es que cada vez tenemos más prisa, si es que cada vez creemos que todo lo van a hacer los demás, pero no llegamos. Espero que pronto empecemos a sumar nosotros para que esto llegue a donde nos gustaría que llegara lo antes posible. No sé si algún día, en algún momento, algún vehículo tenga que decidir a quién atropellar. Esperemos que nunca. Esperemos que nunca, y esperemos que todos esos vehículos y todos esos robots que se van a ir incorporando a la movilidad, que estén dedicados precisamente a no hacer daño a nadie. Un robot no debería nunca de hacer daño a nadie. Eso seguramente que lo habría dicho nuestro querido Ole Thorsson si estuviera aquí, pero ya no está. Por lo tanto, creo que tendríamos que pensar sobre todo en que toda la tecnología y toda la inteligencia artificial que estemos aplicando sea precisamente para no hacernos más daño del que ya lo estamos haciendo. Y sí que todo esto va muy deprisa, va muy rápido, pero yo espero que la inteligencia artificial no nos anime a ir más deprisa, porque la velocidad mata. Y si queremos bajar a cero, no podemos ir deprisa. Tendremos que llegar, pero sin hacernos daño. Muchísimas gracias. No quiero extenderme porque veo que vamos ya un poco tarde, aunque hoy no tenemos ni café, pero bueno, que acabemos pronto y luego después podamos ir a tomar algo fuera. Muchísimas gracias.